Bienvenidos. Este Parque Tecnológico Sartenejas ha estado organizando este ciclo de charlas de manera presencial a petición de las autoridades. Hace un tiempo teníamos la costumbre de tener incluso cursos a través de desarrollo profesoral sobre temas de innovación, tecnología, emprendimiento, vigilancia, inteligencia competitiva, etcétera. Entonces, bueno, quisimos hacer este ciclo como para volver a activar estos temas y ver si motivamos un poco también y le damos algunos conocimientos y herramientas adicionales a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores, y empezamos a pensar un poco más o tener más presente esa oportunidad de emprender. La idea es que también tenemos un convenio con el IESA. Ellos recibieron el año pasado un financiamiento del BitLab para un proyecto de apoyo a emprendedores que tengan iniciativas de base tecnológica o digitales, emprendimientos de base tecnológica, es decir, que haya una tecnología desarrollada, un resultado de I+D de una universidad o de una institución que tenga posibilidades de ser negocio, ¿no? De ser transferida, que se pueda convertir ya en un producto o un servicio. Y emprendimientos digitales, aquellos que están basados en tecnologías de información, todo esto que está hoy en día con la inteligencia artificial también, los marketplaces o actividades como la misma de Ridery o Yumi, que utilizan una plataforma digital como canal de distribución, pero realmente su negocio es un negocio físico que tiene que ver con el servicio de delivery o de prestar transporte, ese tipo de cosas. O cosas como Uber o cosas como, se me olvidó el nombre ahorita, la gente que alquila los apartamentos y las casas, ese tipo de cosas, ¿no? Airbnb, exacto. Entonces, bueno, nada, como también estamos trabajando con ellos, con el IESA, y hay una oportunidad allí, nosotros le hemos publicitado incluso a través de prensa de los USB, logramos que saliera un aviso sobre las convocatorias de Emprendetec, en donde nosotros postulamos emprendimientos de la universidad y ellos, con su comité evaluador, ven si lo seleccionan y lo incorporan al programa de incubación y preincubación e incubación de las empresas. En enero, febrero, postulamos 4 proyectos de la universidad, o sea, 2 de estudiantes y egresados y 2 de profesores. Y los 4 pasaron, entraron y están allí, lograron completar preincubación con éxito, lograron su demo day, están ahorita en la fase de incubación. Y para esta cohorte postulamos 5 proyectos, 3 ya recibieron el aviso de que han sido seleccionados. Estoy pendiente de 2 todavía, que es hasta el sábado la fecha, a ver si también con ellos tenemos éxito. Hay dos de los proyectos los 3 proyectos son de profesores, porque uno es de egresados, o sea, ya se graduaron. Pero bueno, la idea es ir trabajando, ir identificando quiénes están haciendo cosas en la universidad, qué cosas están haciendo y cómo las podemos transferir, que de eso trata un poco mi charla. Para las siguientes 2 semanas vamos a tener la semana que viene una charla bien interesante para todos los que trabajan con marca personal o con emprendimientos de todo tipo, que es Protege tu marca, claves de éxito para un emprendedor. Viene la doctora, hola, ¿cómo estás? La doctora Aneta Angulo, ella es la presidenta del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual, y bueno, nos va a explicar todo cómo se maneja todo este tema de marcas y qué es lo que hay que tener cuidado y qué es de importante para los emprendimientos. Y finalmente vamos a terminar con un tema que está muy en boga, porque hoy en día un emprendimiento o un resultado que no podamos enmarcar en los objetivos de desarrollo sostenible o un modelo de negocio que no tenga algún componente de impacto social, de impacto ambiental, que no lo haya contemplado, no lo hayan cuidado, pues es muy difícil que consigan financiamiento, porque todo a nivel internacional, todos los financiamientos que están disponibles solicitan que nosotros digamos cómo estamos aportando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con esas 2 charlas terminamos el ciclo. Luego vamos a tener la semana del 18 de noviembre, si no mal lo recuerdo, el 20 de noviembre, vamos a tener un evento en donde le vamos a presentar algunas de las empresas aliadas y algunas entidades aliadas del parque, esos proyectos que han pasado por Emprendetec,
a ver para que reciban feedback y ver qué otras cosas. Va a ser acá, sí, todavía depende, o sea, hay unos proyectos que sí ya son públicos, pero si me confirman 2 proyectos que no son públicos va a ser confidencial, o sea, invitacional, si no, va a ser abierto al público. Entonces, si están pendientes de las redes de parque, en la página web www.pts.org.be o en Instagram @pts_sb, allí vamos a poner la información. Ok, si me permiten voy a agarrar una servilletica, Eli, que tengo mucho calor. Dígame. ¿Cuándo hay una nueva convocatoria de...? La convocatoria de Emprendetec, la próxima va a ser el año que viene, probablemente febrero. De todas maneras, con Parque también vamos a estar haciendo actividades de apoyo. Esta convocatoria de Emprendetec de Aliesa no es, o sea, lo que reciben es orientación, mentoría, formación para temas de emprendimiento y bueno, y van a estar vinculados a la red regional de emprendedores, mentores, etcétera. Pero a través de Parque también vamos a tratar de reactivar algunas actividades de apoyo al emprendimiento para caso que no puedan participar de Emprendetec, porque ellos tienen unas condiciones particulares para que los emprendimientos puedan ser seleccionados. Entonces, bueno, nada, también que reciban apoyo de parte de nosotros, que ahorita lo estamos haciendo, solo que no lo estamos haciendo a través de convocatorias, sino profesores que se acercan, estudiantes que se acercan a Parque, porque bueno, tenemos capacidades limitadas y si hacemos una convocatoria para mucha gente no tendríamos cómo atenderlos, ¿no? Pero bueno, también contamos en esa alianza tanto con el IESA como somos 4, el IESA, la Católica, y Digital Valley, que es una incubadora de temas digitales, y nosotros los que estamos en ese convenio que dijimos que nos íbamos a apoyar para temas de asesorar y ayudar hasta a emprendedores. Entonces, bueno, pero si están pendientes de nuestras redes, allí vamos a poner información. Bien. Entonces, nada, Renzo, creo que ya, ¿verdad? Bueno, la presentación de hoy es modelos de negocio basados en conocimiento, o como me gusta decir más a mí, me llama más la atención explicarles que de lo que voy a hablar es cómo de la universidad podemos ir al mercado con lo que estamos haciendo. Para quienes no me conozcan, soy María Fátima da Silva, soy gerente de proyectos y directora del Parque Tecnológico Sartenejas y pues también soy especialista en temas de propiedad intelectual, experta en procesos de transferencia de tecnología, comercialización de tecnología y pues también tengo formación y experticia y experiencia en formulación y gestión de proyectos de ciencia, tecnología y de cooperación internacional. Cumplí ahorita el 3 de octubre 25 años en el Parque Tecnológico Sartenejas y bueno, con sus altas y con sus bajas y con bastante esfuerzo y bastante mística, todo el equipo de parque está a disposición de la Universidad Simón Bolívar y de otras entidades para apoyar temas de gestión de innovación, de apoyo a emprendimiento, etcétera. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a empezar por repasar un poco qué es un modelo de negocio, luego pasar a hacer qué hacemos en la universidad, tratar de categorizarlo brevemente, para poder hablar sobre cómo eso que hacemos en la universidad lo podemos transferir al mercado en forma de productos y servicios. Luego un poquito de ideas sobre en qué puedo emprender y finalmente vamos a terminar con algunas recomendaciones que los emprendedores o los innovadores, incluso los profesores, deben tener en cuenta a la hora de pensar en un emprendimiento. Retomando un poco lo que habló Maribel Pepe en su charla hace como 3 semanas, que tenía que ver con modelos de negocio, que es una idea de negocio. Una idea de negocio incluso la llamamos idea de servilleta. Es cuando nos sentamos y tratamos de identificar un posible producto o un posible servicio, incluso pudiera ser un producto o un servicio que se esté mercadeando en otra organización, en otra región, en otro país,
pero que aquí no se está ejecutando, no se está mercadeando o se está haciendo de una manera que nosotros podemos mejorar y nosotros decimos, ah, bueno, mira, acabo de identificar esta posible oportunidad de emprender y entonces me siento y trato de escribir o de conceptualizar qué es ese producto o qué es ese servicio que quiero hacer y para quién creo que lo puedo hacer. Es algo muy básico, es algo que muchas veces se nos ocurre cuando estamos conversando con amigos sentados tomándonos un café. Tengo casos de profesores que se han acercado a parques y de verdad con una servilleta que estuvieron sentados en el Amper tomándose un café y dijeron, ah, mira, yo estoy en capacidad de hacer esto. Bien, cuando esa idea nosotros empezamos a ponerla en blanco y negro y empezamos a entender qué es realmente, cuál es el valor que yo estoy aportando con esa idea de negocio, cuál es mi competencia, qué recursos necesito, de dónde podrían llegar mis ingresos o cuáles podrían ser mis gastos y empiezo a darle más forma. Cuando empiezo a pensar cómo hago llegar ese producto o ese servicio a mis posibles clientes y entonces empiezo a decir, bueno, mira, puedo montar una página web, puedo hablarles a través de correos electrónicos o voy a hacer visitas, necesito tales insumos, necesito alianzas o necesito tales proveedores y empiezo a darle forma. Estamos hablando de modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio tengo una serie de herramientas que están online y que están gratuitas, que puedo usar fácilmente para ir documentando y poniendo en blanco y negro todo eso que yo pensé y que escribí en esa servilleta. Y luego, si a eso ya lo tengo maduro y le empiezo a poner y a diseñar estrategias formales de cómo yo lo voy a transferir y lo empiezo a documentar con todo el detalle de financiero, con todos los análisis que tengo que hacer para entender si es rentable o no es rentable, etcétera, que ya es un documento que nosotros llamamos banqueable, es decir, que yo puedo presentar ante un banco para pedir un financiamiento, se lo puedo presentar a un potencial socio o aliado. Entonces estamos hablando que ese documento es el plan de negocio. Entonces, se los cuento un poco para que más o menos estemos claros. ¿Con qué trabajamos originalmente o inicialmente? Con una idea de servilleta. Una idea de servilleta la puedo llevar muy fácilmente y muy rápidamente a modelo de negocio y de eso vamos a estar conversando adelante. Ya cuando voy a establecer el plan, ya es cuando yo realmente he validado mi modelo de negocio, preguntándole a mis potenciales clientes si eso que yo creo que para ellos es de valor, realmente lo es. Y si ellos estarían dispuestos a pagar por eso. Bien, que a veces se nos olvida, ¿no? A veces tenemos ideas de negocio y estamos totalmente convencidos de que lo que estamos planteando es lo máximo y es un tiro al piso y va a ser muy exitoso y cuando le preguntamos a nuestros posibles clientes, no a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, sobrinos o amigos, sino a los potenciales clientes, ellos nos dicen, ah, ya va, pero espérate, no lo sé, sí lo sé, ¿por qué no mejora así? Incluso recibimos recomendaciones para mejorar esa forma que creemos que podemos entregar nuestro producto al mercado. Bien, ¿qué hacemos en la universidad? Todos estamos claros que docencia, extensión e investigación, desarrollo e innovación. Y cuando hablamos de la universidad y hablamos de investigación, de docencia y de extensión, a veces se nos olvida que toda la comunidad universitaria participa de estos procesos. No solamente los profesores cuando dan clase o los estudiantes que reciben su conocimiento, sino hay técnicos de laboratorio que están desarrollando de forma colaborativa con los profesores en los equipos cosas. Hay estudiantes que a través de sus tesis, de sus pasantías, incluso mini proyectos, trabajos que tienen que entregar para ciertas materias, están generando posibles ideas de negocio o posibles proyectos. Y todo eso es muy valioso porque nos permite prestar servicios especializados o de gran valor para lo que es la sociedad del conocimiento y podemos generar productos de alto valor. Yo aquí les quise poner más o menos una lista, no exhaustiva. Hola, profesor. No exhaustiva de todo lo que nosotros estamos generando en la universidad.
Esto, muy a grosso modo, la idea de estas charlas es dejarles tips que luego podemos profundizar, si a ustedes les interesa, en otro tipo de actividades formativas. Pero, por ejemplo, estamos todo el tiempo trabajando con conocimiento existente que estamos otorgándole a nuestros estudiantes cuando les estamos dando clases, pero en nuestras labores de investigación estamos generando nuevo conocimiento. Y el primer negocio que resulta de allí son las clases, las actividades de formación. Conozco varios profesores que incluso están en la diáspora y que han preparado sus clases con tecnologías digitales, las están ofertando a través de YouTube y están generando un tráfico tal que ya les genera ingresos por esas clases que son en las materias que están dando. Bien, más adelante les voy a dar unos tips sobre propiedad intelectual para que piensen un poco también en eso y lo tomen en cuenta, pero ese es el primer producto. También producimos guías, producimos libros. Entonces, todas esas cosas se pueden vender. Hoy en día, las tecnologías digitales están transversales a todos los negocios, entonces ya no hablamos tanto de libros y guías físicas, sino de guías y libros digitales. Y si ustedes se van a cualquier curso de marketing digital sobre cómo entrar rápidamente en el mercado, todos están aconsejando que hagas una guía rápida y que esa guía rápida la ofrezcas de manera gratuita para generar engagement o que la gente se vincule contigo, se conquiste a través de esa guía gratis y luego trate de consumir más de los contenidos. Y ese es otro negocio, la generación de contenidos para las páginas web, para revistas, para documentos, o sea, libros, etcétera, todo de forma digital. Por supuesto, también estamos generando experiencia de nosotros en nuestros laboratorios solucionando problemas técnicos que son de interés para el sector empresarial, para el sector industrial, y no debemos perder de vista ese tipo de soluciones y cómo hacerlas llegar de manera más fácil a esa industria. Por supuesto, hay que trabajar mucho en lograr una mejor comunicación entre esos sectores y nosotros. En otros países eso lo han logrado con instituciones como los parques tecnológicos, las incubadoras de empresas, los centros de desarrollo e innovación. Aquí en Venezuela eso hubo una época en que estuvo muy bien, ahorita volvió a estar un poco más difícil o de bajo perfil por la situación país, ¿no? Pero pienso que eso va a cambiar, Dios mediante, y pues tenemos muchas oportunidades, sobre todo en los estudiantes que están haciendo pasantías, que también son un vínculo directo con las empresas. Luego tenemos nuestros resultados de investigación, que los tenemos en distintos niveles de desarrollo, escala laboratorio, escala banco. De repente, cuando ya tenemos algo que lo podemos escalar a banco, tenemos una tecnología que puede ser un producto de interés para un sector empresarial y eso se puede empaquetar y se puede convertir en un negocio que se basa en propiedad intelectual para poder ser transferido. Pero también tengo la posibilidad de hacer consultorías porque si sé resolver problemas técnicos de nuestros sectores empresariales, organizacionales, industriales, pues puedo ofrecer servicios especializados y eso tiene gran valor aquí y afuera. Luego, innovaciones. ¿Qué son las innovaciones? Nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos productos, nuevas formas de hacer algo, nuevos métodos, nuevas formas incluso de organización de una entidad o de una comunidad. Entonces, todas esas cosas yo las puedo convertir. De hecho, las innovaciones suelen estar mucho más cerca del mercado, son productos más tangibles o son servicios más tangibles que ya sabemos o tenemos claridad que el mercado las requiere y que estaría dispuesto a comprarlas. No requieren, las innovaciones, la mayoría de las veces no requieren tanta inversión para llevarlas al mercado. Una invención, un resultado de investigación y desarrollo novedoso, original, diferente, con nivel inventivo, a veces necesita escalar y necesita muchos recursos para llegar al mercado. Una invención siempre es una innovación si logra ser vendido en el mercado. Las innovaciones no tienen necesariamente que ser invenciones, simplemente son una forma mejor, más eficiente, más económica de hacer algo, de satisfacer una necesidad o de satisfacer o de solventar un problema
que tenemos en la sociedad. Y pues luego, muy importante, tenemos un capital relacional interesantísimo. Tienen a sus pares, ustedes conversan con gente que está haciendo cosas similares a las que ustedes están haciendo, pueden intercambiar conocimiento y experiencia y pueden enriquecer los proyectos que están realizando. Además, tienen toda una comunidad universitaria con la que también pueden conversar y a su vez, pues a través de los servicios que ustedes prestan, a través de las relaciones que hacen con otras universidades, las relaciones que hacen con Parque, pueden hacer llegar esas ideas de negocio a otros niveles con esas vinculaciones, ¿no? Cuando nos relacionamos con otro, nos podemos enterar de una convocatoria, nos podemos enterar de una oportunidad de financiación, nos podemos enterar de una oportunidad para mejorar nuestro proyecto de investigación, podemos ser más eficientes en el uso de recursos porque entonces no duplicamos lo que otro ya está haciendo, sino que buscamos colaborar y enriquecer el proyecto que estamos haciendo. Pero ¿cómo transferimos eso? Entonces ya les di algunos ejemplos. En el caso de las obras del conocimiento, pues publicaciones, desarrollo de contenido, actividades de formación, que si les incorporo algunos temas como el tema de la digitalización o si trato de ver cómo los hago de forma diferente a lo que ya existe en el mercado, eso es un elemento que nos puede permitir tener éxito. Si estamos hablando de resultados de investigación y desarrollo, a veces necesitamos completarlo y para completarlo necesitamos convertirlo en un proyecto para búsqueda de financiación. Bien, entonces tenemos proyectos, tenemos iniciativas o ideas servilletas, necesitamos complementarlas, escalarlas y si las convierto en proyecto, pues puedo buscar de mejor manera capital para ejecutar eso. Luego, esos mismos resultados de I+D y de innovación, si yo logro protegerlos, o sea, si logro manejarlos de forma legal adecuada y protegerlos desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual, voy a tener una herramienta mucho más eficiente para lograr levantar ese capital, porque cuando yo tengo una patente solicitada y además me la otorgan, es un aval que dice que de verdad lo que yo estoy haciendo es diferente, es novedoso y tiene contenido técnico de altura. Y eso es un aval importantísimo para quien está invirtiendo capital de riesgo en lograr que ese producto salga al mercado. Entonces, para buscar alianzas, para buscar socios, para buscar financiamiento, muy importante tener mis derechos. Lo otro que también es importante es que yo puedo tener modelos de negocio basados en propiedad intelectual. Cuando yo tengo una patente o tengo una obra, un derecho de autor, yo puedo licenciar, que es dar autorización a otros para que comercialicen eso. Puedo vender o ceder ese derecho y esa manera es una manera para profesores de la universidad que tienen esa vocación y quieren seguir trabajando y no distanciarse de lo que hacen en la universidad, es una manera de poder recibir recursos a través de regalías y además esas regalías pueden favorecer a todos los que están involucrados en ese proceso, no solamente a quienes investigaron y generaron el resultado, no solamente a los estudiantes, que también con sus tesis, con sus proyectos de grado pueden tener algo bien interesante, patentable o registrable, sino es que todas las entidades que participan pueden fortalecer el proceso y pueden recibir al final beneficios de eso. En Parque tenemos varios ejemplos, hemos trabajado con varios resultados de investigación y lo hemos convertido en proyectos de licenciamiento o de cesión, porque incluso cuando la tecnología está en una escala laboratorio muy fácil de llevar a banco, etcétera, ya yo puedo empezar a negociar o a buscar un aliado con esos derechos de propiedad intelectual para encontrar el capital para seguir escalando. Y bueno, las franquicias son un claro modelo de negocio, de crecimiento de negocio a través de la propiedad intelectual, porque ¿qué es una franquicia? Es la documentación del know-how de un negocio, es decir, alguien monta un emprendimiento, logra tener éxito, logra sistematizar y documentar cómo lo hizo y con eso licencia esa marca, que es derechos de propiedad intelectual,
licencia ese know-how, autoriza el uso de ese know-how para que otros inviertan y monten negocios similares y así poder ampliar y crecer y entre todos apalancar el valor de esa marca. Y tenemos la gente de Locatel, tenemos la gente de, por ejemplo, McDonald's, todas esas cosas han crecido de una franquicia muy exitosa que incluso fue se empezó a desarrollar en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Fue el primer caso de éxito de una franquicia venezolana, o uno de los primeros por lo menos, la gente de Churromanía y de Chips and Cookies. Son modelos de negocio bien interesantes porque crecen con la ayuda de muchos y apoyados por la propiedad intelectual. Y luego, pues con esas redes de vinculación tenemos la posibilidad de hacer alianzas estratégicas o de buscar socios que trabajen con nosotros de manera colaborativa para pulir un resultado de I+D o para llevarlo al mercado, porque como ya son empresarios, tienen mucha más experiencia que nosotros, ¿no? Y por eso a la final puse creación de empresas, porque muchos vienen al parque con su idea de negocio y me dicen, yo quiero crear una empresa, pero crear una empresa a veces no es tan sencillo. Yo puedo tener, por ejemplo, un resultado de investigación y desarrollo vinculado a una bebida con unas características diferentes que tiene mucho potencial de conseguir un buen mercado, etcétera, pero yo no soy experto en envasar, yo no soy experto en comercializar bebidas, no tengo los canales de distribución para llegar a toda Caracas o a todo el territorio nacional y no tengo no tengo mucha experiencia o no tengo los recursos para montar toda la línea de producción que se requiere, etcétera. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Me enfrasco en crear yo la empresa solito o me voy con una empresa de bebidas o trato de conquistar a una empresa de bebidas que ya esté instalada y que ya tenga todo eso desarrollado? Y entonces trabajamos con esos contratos de transferencia de tecnología y de licenciamiento de derechos de propiedad intelectual, y ellos que son expertos en el negocio se encargan de esa parte y nosotros nos encargamos de lo que sabemos hacer, que es generar conocimiento, generar nuevos productos, generar mejoras. Bien, entonces por eso no siempre crear una empresa es la primera elección que debemos tener. Bien, todas esas cosas se plantean cuando tengo mi idea de servilleta, nos sentamos y empezamos a trabajar todas esas cosas y a ver cuál es ese mejor camino o cuál es esa mejor estrategia para lograr que lo que tengo realmente sea un producto y además llegue de mejor manera y de forma más fácil al mercado. Puse un asterisquito allí donde gestión de derechos de propiedad intelectual porque quería aprovechar de conversarles muy brevemente sobre qué son los derechos de propiedad intelectual. Básicamente, la propiedad intelectual está conformada por la propiedad industrial y por el derecho de autor. La propiedad industrial protege patentes de invención. Lo que está resaltado en negrita es lo que está contemplado en la legislación venezolana. Nosotros estábamos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, pero Venezuela decidió retirarse, luego decidió entrar en Mercosur. Sin embargo, Mercosur no tiene todo ese marco regulatorio totalmente desarrollado, por lo tanto, la ley que tenemos de propiedad industrial vigente en Venezuela es la de 1955. Entonces hay cosas que no contempla y hay cosas que las contempla de forma que no está alineada con los convenios internacionales que Venezuela ha firmado ni con lo que se está realizando a nivel internacional en cuanto a modernización y ajuste de la legislación a las nuevas tecnologías empujadas precisamente por todas las nuevas desarrollos que se están dando a nivel mundial, ¿no? Todas las leyes siempre terminan yendo un poco detrás de las tendencias, pero bueno, a nivel internacional, por ejemplo, la Comunidad Europea ya tiene reglamentos y leyes sobre inteligencia artificial, en Estados Unidos también, entonces bueno, allí vamos.
Entonces, tenemos patentes de invención, que es cómo protejo una solución técnica a un problema, pero tiene que tener 3 criterios: tiene que ser totalmente nuevo a nivel mundial, tiene que tener nivel inventivo, es decir, que no puede ser una solución obvia para una persona que esté familiarizada con el estado de la técnica en esa materia, y tiene que tener aplicación industrial, tiene que ser útil. Luego tenemos los modelos de utilidad. En otras latitudes, en otros países los protegen, son patentes menores que quizás tienen que ver con, por ejemplo, tengo el teléfono celular, fue una invención, la pantalla táctil fue otra invención, y cuando las uno, o cuando uno el televisor LED, etcétera, con esa pantalla táctil, eso es una nueva invención, pero ya no tiene el nivel de innovatividad que tendría esa pantalla táctil la primera vez que se generó. ¿Me expliqué? Esto es una patente de invención total. Esto es hacer uso de lo existente para generar un nuevo producto, un nuevo desarrollo, una nueva tecnología, pero a un nivel menor. Diseño industrial es el aspecto físico que yo le estoy dando a mi desarrollo. Ese aspecto físico tiene interés desde el punto de vista comercial, puede incluso tener algunas implicaciones en cómo funciona el aparato. Si tiene implicaciones funcionales, pasa a ser invención, pero mientras yo trate de proteger el aspecto externo de mi equipo, de mi invención, estamos hablando de diseño. En 2D dibujo, en 3D modelo. Las marcas de productos servicios, las marcas colectivas, que son en Venezuela las que solicitan colectivos, y allí, por ejemplo, solemos decir que es un precursor de la indicación geográfica o la denominación de origen, es decir, es un grupo de personas que están trabajando para mercadear un producto que producen en común, pero pueden ser grupos de personas naturales o pueden ser incluso grupos de empresas. Hay muchos ejemplos en el área agrícola, y entonces la marca no la solicita uno solo, sino que se solicita en conjunto, y hay un reglamento que establece cómo cada una de esas entidades que conforman el colectivo tienen que hacer uso y tienen que respetar bajo qué condiciones esa marca. Luego tenemos las indicaciones geográficas, que ustedes deben haber escuchado hablar. Aquí tenemos, en los últimos tiempos hemos logrado una cantidad de indicaciones geográficas para el área del café, para el área del cacao. Ahorita tenemos incluso aguacates, pan andino registrado como indicación geográfica, y ese es un tipo de signo distintivo que permite decirle a quienes van a comprar que ese producto tiene unas características y unas cualidades propias del lugar donde se produce. Muchas de esas cualidades tienen que ver con el clima y la calidad del suelo o lo que existe en el entorno, y muchas tienen que ver con cualidades que ese producto recibe por la forma, el conocimiento que el grupo coloca al hacerlo, ¿no? Y sobre todo esto estamos hablando de conocimientos tradicionales, conocimientos que tienen historia en el quehacer. Entonces siempre oímos hablar de que el cacao de Chuao tiene esas cualidades porque las señoras que lo cosechan, mientras lo están extendiendo en el patio, los granos para secarse, les canta, y tienen unas canciones particulares, y eso les hace seguir un ritmo en ese extender el cacao, y pues eso es parte de lo que está protegido bajo esa indicación. Bien. Sí, sí, que le cantan. Claro, ajá, la diferencia es que en el caso del cacao se ha documentado y es una práctica ancestral y se transmite, o sea, es de una población y de un colectivo, y se transmite de generación en generación la misma manera de hacerlo. Quizás en el tema de la leche varía de una granja, de una hacienda a otra, porque depende mucho de la persona y de a lo que le quiera cantar, ¿no? No se imagina la cantidad de café que tenemos aquí en Los Breves.
Sí, Y todo eso está cubierto de maleza, pero dinero sí. para invertir la gente no. Es complicado, pero bueno, esperemos que todo eso cambie. En algunos países se protege, hay leyes que protegen las topografías de circuitos integrados, el diseño y composición, también las nuevas obtenciones vegetales que no tienen que ver con especies que de forma natural yo puedo hacer que cambien un poco en cuanto a densidad de producción, sino que es cuando yo empiezo a manipular de alguna manera genéticamente con investigación y genero una nueva semilla, ¿no? O una nueva plántula con características particulares. Las denominaciones comerciales son el nombre que le damos a nuestras empresas y los secretos industriales, que son todos esos conocimientos técnicos o know-how que no hay países como Alemania que tienen leyes en donde se protege el secreto industrial, se entregan en unos sobres especiales a una oficina que avala que allí hay un secreto industrial. En nuestro caso, realmente esto se maneja a través de acuerdos de confidencialidad y de prácticas internas a las organizaciones para que la información no se divulgue. Bien. Luego, a través de derechos de autor, puedo proteger las obras literarias, las guías de estudio, los libros, todas las clases, todos los contenidos que puedo hacer para medios digitales, las obras musicales, obras de arte, obras audiovisuales, los programas de computación y bases de datos también se protegen por derechos de autor, obras escénicas, radiofónicas y tenemos los derechos conexos que son quienes ejecutan las obras, quienes las publican, las emiten como una emisora de radio digital y también quienes las producen. Bien, allí entran, por ejemplo, las compañías editoriales de los libros. Bueno, dicho esto, todos estos son, como les dije al principio, conceptos que sobre los cuales podemos profundizar si ustedes tienen el deseo en actividades que podamos programar para la universidad en próximas fechas. ¿En qué puedo emprender? ¿De dónde empiezo? Bueno, necesito saber qué sé hacer. Lo primero que tengo que hacer es observarme y saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis conocimientos, lo que he recibido o lo que he desarrollado cuando soy estudiante, el conocimiento que recibo en mis clases, las tareas que hago, los proyectos que hago. Cuando soy profesor investigador, cuál es mi área que más me apasiona, en qué estoy investigando, cuáles son los productos que estoy generando. Pero eso debo también combinarlo con lo que me gusta hacer, porque para emprender necesitamos tener pasión, tenemos que enamorarnos de lo que queremos hacer, porque tenemos que sobrepasar muchos escollos y a veces solo la pasión es lo que nos permite tener la disciplina, la voluntad, etcétera, para poder superar esos escollos y seguir adelante. Entonces, ¿qué sé hacer? A veces el modelo de negocio o la idea de negocio puede estar en mi hobby, o en algo que no hago en la universidad desde el punto de vista de lo que es mi contrato. Por ejemplo, hay profesores de matemática que les gusta escribir poesía y entonces tienen libros de poesía. Entonces, bueno, eso también pensarlo un poco. Y para todo, como tengo que diferenciarme de la competencia o de lo existente, pues tengo que entender de qué forma diferente yo hago las cosas, cuál es mi estilo particular de hacer las cosas, qué originalidad, qué diferenciación, qué elementos de innovación con lo que sé hacer puedo incorporar a esa idea. Luego, ¿para qué es útil? Entonces, para eso debo observar mi entorno, debo entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son los requerimientos, qué se están haciendo en otras latitudes, porque de repente hay algo que se está haciendo en otro lado que me llama la atención y que podría traer a mi mercado. Y eso también es una innovación y también es una oportunidad de negocio, ¿no? Cuando hablamos de tropicalizar una solución o ajustarla a mi realidad particular. Y pues también ver todas esas tendencias y cuando miro lo que está haciendo otro, pues también puedo encontrar formas diferentes de hacerlo y enriquecer mis ideas. Y luego, bueno, lo que les estaba diciendo, cómo puedo incorporar el conocimiento y cambiar la forma en que algo se está haciendo
o siempre que sea para hacerlo mejor, y hacerlo mejor significa más eficiente, con menor consumo de energía, por ejemplo, más sostenible, menos costoso, sustituyendo materiales, o sea, hay muchas ideas, muchas maneras. Lo importante es entender cómo me puedo diferenciar. Y finalmente es importante que cada uno se pregunte por qué lo quiero hacer, ¿no? Y eso es importante para el modelo de negocio porque hay personas, tengo casos de profesores que investigan y que tienen invenciones, pero que sienten que esas invenciones no deben ser negocios, sino que deben ser cedidas. Y, por ejemplo, tenemos un caso en la universidad de hace muchos años, no es de ahora, de hace muchos años, una bebida nutritiva que se generó para apoyar o ayudar a niños que tenían problemas de nutrición, etcétera, y la profesora donó su patente al Instituto Nacional de Nutrición. Desde mi punto de vista, podemos encontrar ciertos equilibrios o ciertas oportunidades. Quizás en ese entonces no lo supimos hacer, pero aprendimos, y entonces yo puedo cumplir con ese valor social, o sea, con tener ese impacto de permitir a una entidad del Estado que tome mi invención y la desarrolle en beneficio de los menos favorecidos, pero puedo acordar con esa entidad reservarme la posibilidad de comercializarlo bajo una marca para quienes pueden pagarlo. Y no deja de ser un negocio con impacto social, equilibrado, en donde todos tenemos un beneficio, todos ganamos algo y no se pierde. Bien, eso lo hemos aprendido. Entonces, no es fácil, eso no es una negociación fácil. En otros países se logra con mucha mayor facilidad, pero cuando alguien me explica que quiere donar su resultado, siempre le pregunto, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres donarlo? ¿Por qué? Bueno, vamos a buscar la manera en que lo que tú quieres hacer se pueda cumplir sin dejar de favorecer también la parte justa de que tú generes un ingreso que te beneficie y que beneficie la institución que puso la plataforma para que tú desarrollaras tu resultado. Bien. Un ejemplo de cómo combinar el conocimiento técnico con mi pasión, etcétera, tenemos a Elías Crespín. Me encanta dar este ejemplo. Él es un estudiante de, bueno, ya graduado de ingeniero, es un ingeniero en computación de la Central con posgrado de la Simón Bolívar. Toda su familia está en las artes y entonces él aplicó su ingenio a las obras que hace. Él hace arte cinético, pero esta escultura en particular es la primera obra cinética que fue aceptada para estar expuesta permanentemente en el Louvre. Y es de Elías Crispín, un venezolano. ¿Y qué es? Es una serie de tubos cilíndricos que están alineados y que a través de un programa computacional que él desarrolló con un contenido musical, ella se mueve y va generando distintas formas y distintas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? 128 tubos cilíndricos alineados paralelamente, suspendidos en el aire por hilos transparentes. 256 motores se mueven al ritmo de secuencias establecidas mediante algoritmos. Mezcló su pasión con su conocimiento técnico y logró esto. Bien, y ese es un ejemplo de lo que podemos hacer. Cuando miramos el entorno, a veces no sabemos dónde o qué hacer. Entonces me gusta presentarles esto. Esto es un estudio que hizo Fede Cámaras el año pasado y fue un ejercicio que además validó a nivel nacional con distintos actores académicos, empresariales, etcétera, y es la propuesta de Prospectiva 2035, y allí mapeó todo lo que hace falta para que Venezuela salga adelante y se vuelva a incorporar o se vuelva a montar en el autobús del mundo y vuelva a estar en primer lugar. Y entonces allí hay una cantidad de cosas que hay que desarrollar
en alimentos, en tecnología, en industria, energía, conocimiento, medicina, transporte, etcétera, incluso pasando por que hay que mejorar la oferta, cobertura y diversidad de la electricidad, la conectividad, hay que modernizar el marco jurídico, hay que tener programas para el empleo, ciberseguridad y mecanismos de protección social. Allí hay cualquier cantidad de ideas o de marco referencial para ideas que podemos desarrollar en esta universidad que es tecnológica, con todo el conocimiento, con toda la experiencia y además incluyendo a estudiantes, técnicos, profesores, investigadores, a la diáspora, a todos. Entonces, los invito en www.prospectiva2035.org, van a encontrar el documento completo. Allí tienen todos los antecedentes y los resultados explicados. Y bueno, concluyendo, un emprendimiento es cuando una o varias personas reconocen una necesidad o problema, conciben una solución innovadora, logran recursos para implementarla, logran un producto que validan con el mercado y ven que tiene éxito, lo ponen a disposición de la sociedad y finalmente ésta lo acepta y paga por ese resultado. Y entonces tenemos un ejemplo de un emprendimiento que ha estado vinculado con Parque en los años anteriores, que ellos están haciendo agricultura urbana inteligente. Es decir, están cosechando en espacios cerrados, esto es un galpón, tienen una serie de luces LED, tienen sensores, tienen pulverizadores de líquidos para también suministrar ingredientes, está en hidroponía. Y bueno, ellos están sembrando distintos tipos de lechugas y distintos tipos de verdes que se usan mucho ahora para ensaladas, etcétera, para la alimentación saludable. Tienen éxito, ya lo están comercializando en varios supermercados, también pueden llamar a sus redes y pedir el producto. Se llama BioFarm y está aquí en Caracas. Y así como esto, pues a nivel nacional se están desarrollando ciertas producciones de este tipo. Y bueno, termino con algunas recomendaciones que además van uniendo o canalizando recomendaciones que se han hecho en charlas anteriores, ¿no? Observar, eso nos lo decía Renzo, hay que observar el entorno, hay que conocer las tendencias, saber qué es lo que está pasando en los mercados globales y también hay que observarse a uno mismo para conocerse y saber de lo que uno es capaz y qué sabe hacer. Hay que hacerse preguntas inteligentes, ¿por qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Hay que validar con potenciales clientes, no basta preguntarle a los más cercanos a nosotros porque ellos siempre van a tratar de ser comprensivos y de decirnos lo que queremos escuchar. Necesitamos que clientes potenciales, reales, nos digan si comprarían lo que nosotros queremos vender. Tenemos que tener en cuenta los temas de propiedad intelectual, no solamente para protegernos nosotros y tener más fortalezas o más ventajas competitivas, sino también para respetar los derechos de terceros. Cuando vienen y me dicen, yo desarrollé un producto, desarrollé un nuevo diseño y me bajé de internet un programa para hacerlo, o me bajé de internet un diseño que está con Creative Commons, ajá, pero ¿qué dice Creative Commons? No compartir igual, no comercializar, etcétera. Entonces no puedo hacer mi negocio en base a eso. No tengo autorización. Tengo que solicitar la autorización a esos que han desarrollado antes que yo el conocimiento sobre el cual yo me voy a basar. Por supuesto, recordemos que los derechos de propiedad intelectual son geográficamente referenciados, es decir, lo que está protegido en Venezuela no está protegido automáticamente en Estados Unidos o en Europa, son procesos independientes por cada país. Lo que
las licencias o, digamos, los derechos de propiedad tienen una duración temporal. Las patentes, por ejemplo, son 20 años a partir de lo que nos otorgan. Sin embargo, hay políticas de Estado que flexibilizan eso o que lo aumentan o lo bajan. Por ejemplo, en el caso de Venezuela actualmente, dado que el SAPI ha tenido o tuvo un retraso muy grande en el procesamiento de solicitudes de patentes debido a todos estos cambios cuando nos salimos de la Comunidad Andina de Naciones y otros temas, ellos están en estos momentos otorgando las patentes, contando los 20 años a partir del momento en que ellos otorgan el derecho y no del momento en que se solicita, como suele hacerse en otros países. El profesor Christian Puig debe tener una pregunta porque en algún comentario que hice me está arrugando el ceño cuando digo que cuando protejo en Venezuela no estoy protegiendo en otro país, es porque el derecho de explotar en exclusiva me lo otorga el Estado en cada país en el marco legal que está vigente para ese país. No lo estoy protegiendo en otro país, pero sí estoy bloqueando a otros de proteger. ¿Por qué? Porque estoy publicando lo que hice y por lo tanto pasa a ser estado de la técnica. Entonces, cuando un examinador de patentes va a ver si mi innovación es novedosa, es nueva a nivel global, va a encontrar que ya hay una publicación en Venezuela y por lo tanto no va a otorgar esa patente en Estados Unidos si se hizo después de que yo la haya solicitado acá. ¿Ok? Entonces eso es importante para los temas de estrategia. Y gracias porque me hizo pensar en decirlo. Los temas de distintividad, debemos innovar, debemos agregar valor, debemos hacer uso de nuestro conocimiento y aplicarlo en lo que estamos haciendo, debemos incorporar tecnología, no olvidarnos de lo digital. Ahorita las tecnologías de información y comunicación son transversales a todos los modelos de negocio. De hecho, la mayoría, cuando necesitan tener un componente físico, lo que tenemos son negocios híbridos. O sea, tengo mi negocio, o sea, mi planta de producción, etcétera, pero la comercialización, uno de los canales, puede ser una plataforma digital y bueno, hay toda una serie de automatizaciones que hago a lo interno. La inteligencia artificial, también transversal, no solamente la puedo usar hoy en día para que me dé ideas de negocio, puedo preguntarle a ChatGPT qué puedo hacer de novedoso y qué podría ser negocio en un área específica del conocimiento o del mercado, sino que puedo o debo incorporar la inteligencia artificial como una herramienta más para hacer que mi producto sea más efectivo, mejor, que responda mejor a las necesidades del mercado. Y finalmente, no dejar de lado todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad. Hoy en día los negocios tienen que pensar en lo que se denomina triple impacto: impacto económico, impacto social e impacto ambiental. Debo tener resueltos los temas, o sea, no debo, si genero algún tipo de contaminante, debo poder resolverlo dentro de mi negocio. Y debo evitar eso. Debo utilizar los temas ambientales incluso como posibles oportunidades de negocio si encuentro soluciones para mitigarlo, y porque ahorita tenemos todo un tema de economía regenerativa en donde busco resolver los problemas que ya he generado y solventarlos con tecnología, con innovación. Y bueno, y todo el tema de economía circular, que es que yo trate de aprovechar absolutamente todo lo que estoy haciendo, o sea, que no genere desechos, que los desechos se conviertan en parte importante del negocio también, que tenga la solución. Y bueno, con esto termino. Todas estas cosas o todos estos temas sobre los que les he estado hablando pueden ser ampliados. Si tienen interés, escríbanos al parque, que con mucho gusto podemos ayudarles. Y por supuesto, si tienen una idea de negocio o tienen algo que creen que es una idea de servilleta pero no saben cómo desarrollarla, vayan, hablen con nosotros, que con gusto los vamos a estar apoyando. Bueno, gracias por estar acá, gracias por venir. No sé si tienen alguna pregunta. Sí,
Cuando uno tiene una idea de servilleta, entonces se acerca al parque tecnológico y ustedes conversan sobre esa idea. Sí, nosotros tratamos de conversar con ustedes, tratamos de darles información valiosa para validar esa idea, tratamos de ver si tiene potencial y podemos trabajar con ustedes para desarrollar esa idea y convertirla en un modelo de negocio y por supuesto vamos como aliados estratégicos o como socios. Nuestra idea es que de alguna manera seamos todos sostenibles y recibamos todos beneficios. El Parque Tecnológico Sartenejas puede asociarse con ustedes para sacar esa idea al mercado y si genera beneficios, pues un pequeño porcentaje retribuiría el trabajo que se hace en el parque tecnológico, ¿no? Eso porque nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos, lo venimos haciendo durante, bueno, los 25 años que estoy yo en el parque ha sido sostenible y pues también en la medida en que nosotros valoramos una idea, pues le ponemos más pasión, le ponemos más intención y le ponemos más sacrificio. Pero bueno, allí tenemos mentores, mentores que están certificados por distintas instituciones. La última certificación fue dentro del programa Emprendete con el BitLab, con la metodología IESA, que tiene que ver con métodos acelerados para incubación y para validación de producto mínimo viable. Son dos profesoras, a esa certificación la recibimos dos profesores de la universidad y yo, en Parque, pero hay otros profesores en la universidad que también contribuyen con nosotros y contamos con aliados. Entonces, cuando vemos que tienen una necesidad que quizás nosotros no tenemos los recursos, las herramientas o el conocimiento, pues tratamos de dirigirlo en el marco de alianzas estratégicas con esas otras entidades. ¿Qué es ventajoso? Bueno, aparte de darles conocimiento, etcétera, y trabajar bajo acuerdos de confidencialidad, es que nosotros somos un interesado en que ustedes tengan éxito y los vamos a acompañar y les vamos a aconsejar de buena fe. Y es diferente hablar con un aliado estratégico cuando sé lo que tengo en las manos y sé lo que vale y cuando tengo asesores que conocen de negocios y conocen del tema legal, que hacerlo yo solo, que quizás no tengo experiencia en los temas de negocios, que no tengo experiencia en temas legales, que no tengo experiencia en temas de mercadeo, que quizás incluso no sé para qué sirve realmente mi idea o mi resultado. Eso también me ha pasado. He tenido profesores que se acercan y me dicen, yo estoy investigando sobre esto y esto es más o menos así, pero yo no sé si esto tiene valor para el mercado. Y uno le dice, bueno, sí, yo creo que sí, porque he explorado y he encontrado que es útil para esta industria, para esta industria, para esta industria. Tenemos una profesora excelente que hace inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica y nos puede indicar con mayor profundidad esos temas. Entonces pienso que sí, que es valioso que vayan a parque y los acompañamos. Otra pregunta. Este, si, con respecto al estado de la propiedad intelectual, porque por ejemplo yo trabajo en computación y entonces una de las cosas de las potenciales emprendimientos es por ejemplo el desarrollo de software. Y entonces quisiera saber un poco cómo está el estado del respeto de la propiedad intelectual, sobre todo en la parte de software. Bien, el software se protege por derechos de autor, porque a nivel internacional la generalidad de los expertos han considerado que los desarrollos computacionales son un lenguaje más y por lo tanto es una obra. Pero también esto fue estratégico en la legislación porque los derechos de autor están protegidos por toda la vida de quien lo genera y 60 años adicionales a partir de la fecha de la muerte, mientras que una patente solo te da una protección de 20 años. Si el software es desarrollado por una entidad y no por una persona natural, son 60 años a partir de que se publica. Entonces también estratégicamente se pensó que se le debería dar más años de protección a los desarrollos computacionales. Desde el punto de vista de la titularidad, los convenios internacionales dicen que quien paga por lo que se está haciendo
es el dueño, pero que debe haber una justa compensación económica y de beneficios para quien lo desarrolla. Entonces, normalmente se llegan a acuerdos de participación en la comercialización. Bien, pero hay distintos tipos de modelos y por eso hay que conocer bastante, no solamente sobre la parte legal, sino también sobre cómo, o sea, qué experiencias hay, cómo se puede negociar este tipo de proyectos. El otro tema que hay que tener en consideración es la contratación. Si yo estoy bajo un contrato, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Simón Bolívar y a mí me contrataron como profesora a tiempo completo, a dedicación exclusiva, para el área de computación, para dar unas materias X, para hacer investigación y para hacer extensión en ese tema. Lo que yo genere, la universidad tiene una participación, porque de alguna manera puso una plataforma, generó las oportunidades para que ustedes puedan hacer ese trabajo y y aunque no entremos en que el sueldo ahorita lo que es, sino que idealmente, en una situación ideal donde a mí me están pagando por hacer ese trabajo, se supone que ya me están compensando. Bien. Sin embargo, la Universidad Simón Bolívar tiene un reglamento especial de distribución de regalías, en donde bajo ese principio de reconocer justamente a quien desarrolla cosas en la universidad, ella decide por normativa interna que va a distribuir a partes iguales las posibles ganancias de una comercialización de esos productos. Bien, de toda esa gestión se encarga el parque. En ese reglamento, esa gestión de los derechos de propiedad intelectual están delegados en el parque. Entonces, bueno, una vez que usted ya no forma parte de la universidad desde el punto de vista contractual, ese reglamento se mantiene, pero ya digamos que lo que usted produce es suyo, ya no tiene una alícuota en la universidad, a menos que usted decida retribuirle a la universidad de alguna manera lo que la universidad haya podido hacer por usted. Y también, si a mí me contrataron para computación, pero yo desarrollo algo que tiene que ver con electrónica, mecánica, no sé, otra área que se sale fuera de lo que está establecido en mi contrato, eso también es mío, no tiene participación en la universidad. En principio, lo que se busca es que todas las partes que actúen y que hayan aportado o contribuido al desarrollo de un resultado reciban beneficios de forma justa. Eso es lo que intentamos hacer en el parque. Entonces tratamos de identificar quiénes contribuyeron, de qué manera contribuyeron, cuán valiosa fue esa contribución y en función de eso respetar esos posibles aportes o derechos que pudieran tener los que están allí. Otra cosa que es importante tomar en cuenta cuando trabajamos en instituciones públicas es que en Venezuela un investigador muy famoso de la central que estuvo de ministro intervino e incluyó en la modificación de la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, un artículo, y en ese artículo se dice que todo lo que sea financiado por dineros públicos o que sea ejecutado por funcionarios públicos o que esté en el marco de un programa público pasa a ser del dominio público. Y eso es algo contra lo que hemos luchado a lo largo del tiempo y que espero que tenga pronta solución. Hay varios proyectos de leyes de propiedad industrial, hay una en particular ahorita que está promoviendo el SAPI que esperamos que se apruebe para modernizar todo el marco legal, pero eso es grave porque no estoy diciendo que es del Estado y que el Estado lo puede explotar, comercializar, desarrollar o mejorar. Estoy diciendo que es del dominio público, entonces puede venir una empresa de afuera, tomar ese conocimiento y desarrollar y comercializar lo que le dé la gana, porque eso está en el dominio público. El dominio público es el estado de la técnica que está a disposición de todos para que todos trabajen sobre él. Bien, lo cual no es malo, o sea,
De hecho, el sistema de patentes, ¿qué es lo que dice? Yo como Estado te voy a certificar tu invención para que la puedas comercializar de forma exclusiva durante 20 años y retorne a ti recursos para que sigas investigando o sigas desarrollando, pero a cambio tú vas a poner público tu conocimiento, lo vas a publicar como patente en las bases de patente internacional para que otros vean qué es lo que has hecho y puedan a partir de allí hacer mejoras y hacer cosas nuevas. Entonces, si yo me quiero mantener como negocio, también tengo que seguir investigando y tengo que seguir actualizando esa tecnología que inventé. No es que yo hice una invención y ya me senté a vivir de las ganancias y no hago más nada, porque si mi negocio está basado en esa tecnología y esa tecnología pasa a ser obsoleta porque otros desarrollan cosas nuevas, pues entonces voy a perder mercado. Entonces, como ven, es toda una estrategia integral. Me gustaría un poco, yo soy coordinador administrativo, jubilado de la Facultad de Agronomía de la UCB. Me gustaría poder certificar lo que usted está mencionando en el sentido de que es lo mismo. Hay una normativa para los ingresos propios. Inclusive ya siempre se le busca solución en el sentido de cómo la parte de remunerar, pero casi siempre se hacen convenios, actas convenios. Eso se hace a través de la coordinación de investigación, en el sentido de que, bueno, por lo menos vamos a mantener las áreas verdes, vamos a acomodar un laboratorio, si el equipo, si la empresa va a traer un equipo, el equipo queda acá. Sí, y hay participación también para el personal administrativo, para el obrero. Sí genera cierta dificultad luego de que ya el convenio o cuando culmina, ¿no? Pero como eso es algo que va con la dinámica, viene un proyecto, viene otro, pero sí funciona. Se lo digo que realmente, por lo menos en la Facultad de Agronomía, siempre nos funcionó la parte de los proyectos y Aquí también lo hay. sí. Aquí en la Simón Bolívar también hay convenios. Hubo una época en que nos movíamos muchísimo. Hay épocas en que no se mueve uno tanto. La única observación a lo que me está diciendo es que necesitamos comprender el verdadero valor de lo que tenemos. Sí. Porque conozco convenios en donde le han dado una ventaja competitiva a través de una consultoría o de una tecnología que han desarrollado a una empresa y se han conformado con que les compren un equipo que a los 5 años es obsoleto. No, eso, claro, eso hay que ¿Ves? contemplarlo. Entonces, esa conciencia, porque muchas veces son los profesores los que negocian y los que llegan a ese acuerdo, o sea, buscan los términos del acuerdo, entonces nunca menosprecien el valor de lo que ustedes están aportando, porque pueden conseguir muchas más cosas de solamente el mantenimiento del jardín o el equipo. Sí, sí, claro, más a largo plazo. Sí, hay que tratar de fomentar relaciones de largo plazo, en donde nos convirtamos en los proveedores de conocimiento para esas industrias y no solamente en alguien que resolvió un problema puntual en un momento dado. No, hay que tratar de que esa relación se mantenga en el tiempo. Profesor. Bueno, muchas gracias Fátima por la presentación, gracias Renzo. Mencionabas sobre colegas como que usan YouTube para publicar contenido, a ver si puedes andar un poquito más en eso. Sí, bueno, hoy en día el negocio en las redes o en las tecnologías digitales es súper amplio. Hay informes, eso se maneja a través de los derechos de autor. Hay sociedades que se encargan de colectar para los autores los distintos beneficios que se logran y hay estudios que publican cada año, por ejemplo, y no tengo ahorita las cifras en mente, pero el último año por derechos de autor en temas para influencers, para temas de música a nivel internacional, eran más de 200 millones de dólares para cada país. O sea, era una cosa que es impresionante. O sea, hoy en día son negocios bien importantes y bien sustanciales. Hay distintos modelos. Por ejemplo, en el caso de YouTube y otras plataformas, que son plataformas que soportan la publicación de los contenidos que preparamos y que los ponen a disposición y por lo tanto ellos tienen un beneficio también. Ellos tienen una política porque al principio habían como estos, como les digo, las leyes siempre van como atrás de la evolución de la tecnología. Cuando ellos empezaron, ellos simplemente dijeron, no, yo no tengo responsabilidad. Aquí cada quien monta su cosa
y yo no tengo nada que ver. Entonces tuvieron muchas demandas, empezaron a haber muchos problemas porque, claro, se empiezan a violentar los derechos de terceros. De los terceros. Eso de que yo descargue algo desde YouTube y lo ponga en mi propia plataforma sin citar la fuente, eso es una violación. Si yo agarro una canción y empiezo y la pongo de fondo musical de una producción, eso es una violación de los derechos porque se supone que yo estoy comercializando mi producto, incluyendo una obra musical que no es mía, que es de un tercero. Y si yo voy a percibir recursos, tengo que compartir esos beneficios con esos dueños, ¿no? Entonces tengo que llegar a acuerdos. Entonces hubo un cambio en la ley a nivel internacional y entonces las plataformas son responsables ahorita de hacer valer los derechos de propiedad intelectual de las personas. Y el modelo en YouTube, en Spotify, etcétera, va en función del volumen, por lo menos esos modelos de negocio han evolucionado y por detrás ahorita hay cualquier cantidad de otros negocios que tienen que ver con la gestión de datos y la gestión, o sea, el suministro de información valiosa para otras empresas. Pero originalmente, o digamos el primer negocio es que en función del volumen de personas que vean mi contenido, es decir, de cuán famoso, cuán valioso sea mi contenido para el público, entonces YouTube me recompensa. También está todo el tema de las publicidades. Muchos influencers que publican contenido en las redes, ese contenido se ha convertido en una fuente de interés para mucha gente y entonces llegan a acuerdos publicitarios en donde ya sea que aceptan que YouTube incluya publicidad que les contratan a YouTube o yo llego a un acuerdo con alguien, por ejemplo, no sé, el caso de Viviana Givelli con el café Flor de Arauca, creo que es, o no, es otro, ahora no me acuerdo. Okay. Pero, o sea, llegan a acuerdos y entonces ella tiene su programa en YouTube, sus capítulos, y dentro de los capítulos ella hace público un contenido que habla de las bondades de ese café, o Valentina Quintero con los aceites y las baterías Duncan, o etcétera. Entonces es como si yo estuviera en un programa de televisión tal cual. Se interrumpe el contenido que se está dando, aparece la publicidad y sigue. En el caso de YouTube, con publicidades pagadas, por ejemplo, son cuando yo trato de ir a un video y al principio aparece una publicidad y aquí tiene algo que dice omitir o saltar. Si esa publicidad logra pasar una cantidad de segundos, es decir, si yo veo una parte de esa publicidad genera ingresos, o sea, para YouTube. Y también si yo alcanzo un número X de vistas, YouTube me reconoce el valor y la importancia del contenido que yo estoy generando y me recompensa económicamente. Entonces ya hay algunos casos a nivel internacional en donde profesores que son muy buenos en el dictado de sus clases de manera independiente porque ya están fuera de las instituciones o en los canales de las instituciones ponen y publican sus clases y entonces por el número de vistas, de cuánta gente ve el video completo, reciben unos pequeños aportes en moneda dura por esos contenidos. Bien. Bien. Es todo un negocio, o sea, es como la evolución de la televisión y las publicidades contratadas en televisión. Y los productores independientes. Es más o menos eso. Antes lo veíamos en la televisión, no sé qué, ahora lo estamos viendo en los canales. Lo mismo pasa con las canciones que descargamos de distintos lugares, etcétera. Es muy importante porque para todos los que están desarrollando plataformas para mercadear, o sea, todos los que tienen marketplace y cosas de eso, o sea, donde uno se mete a comprar cosas o que están ofreciendo cosas, tienen que estar claros los contratos de cómo se cobra, cómo se paga, de quién es, a quién hay que reconocerle derechos, etcétera. O sea, allí ha evolucionado muchísimo toda la parte legal
y hay muchas normativas porque había muchas violaciones a los derechos de imagen de artistas, de personas, también temas que tienen que ver, por ejemplo, con violentar o usar las imágenes sin autorización de personas y que quizás eso traía problemas. No lo vemos en nosotros, pero para los niños, por ejemplo, que tomen imágenes, o sea, hay mucha gente que publica las imágenes de los niños y entonces antes cualquiera podía tomar una imagen de un niño y ponerla en como publicidad en un negocio y bueno, se le está pudiendo lesionar los derechos a esos niños o colocándolos en temas riesgosos. Entonces todo eso ahorita está prohibido o tiene condiciones y todo el manejo de data, como todos estos negocios estaban haciendo un uso ilimitado de la data que recogen para informar a compañías y de allí vienen todos estos modelos de negocios en donde incluso a través de inteligencia artificial nos van sugiriendo qué comprar, ¿no? Entonces uno dice, es que el teléfono me está escuchando porque dije que necesitaba un pantalón y me empezaron a llegar publicidades de pantalones por todos lados y mensajes, y entonces entro en Instagram y es pantalón, entro en Google y es pantalón, y entonces uno dice, oye, el teléfono me está escuchando, no sé. Pero bueno, todas esas cosas también se están regulando. ¿Quién está adelante de todas estas regulaciones y en tendencia? Europa. Europa es la que en estos momentos tiene los reglamentos más estrictos. Incluso Facebook, YouTube, eso han tenido que pagar multas y han tenido sanciones porque Europa ha considerado que están extrayendo data de connacionales, o sea, de gente de Europa, y la estaban guardando en servidores en Estados Unidos, y eso es una filtración de seguridad. Entonces les han pedido que ellos tengan servidores en Europa para lo que es Europa y servidores en Estados Unidos para lo que es Estados Unidos. Hasta ahí estamos llegando. Porque es que no sabemos. Bueno, están prohibiendo TikTok en muchos lugares porque ha sido desarrollado por China, no tiene una cantidad de computación, lo saben mejor, todos los temas de ciberseguridad, etcétera. O sea, hay muchas, hay muchas filtraciones y mucha gestión de datos rara. Y, por ejemplo, en Estados Unidos estaban considerando que era una manera de espiar y que estaban colectando data sensible. Entonces, bueno, ahorita todo eso está en tendencia y con la inteligencia artificial, pues bueno, no sabemos a dónde vamos a llegar. Espero que aquellos que son de mi edad y que vieron Terminator y todo el tema de las máquinas no sea así, que lo podamos usar para el bien. Otra cosita. Sobre las actividades de emprendimiento, pareciera que muy importante es la parte inicial de la reflexión, de las capacidades, ¿no? ¿Cómo puede hacer uno para extremar los esfuerzos en eso para que finalmente esa actividad de emprendimiento sea exitosa? Bueno, o mayores garantías de éxito. Pues. Sí, es como contradictorio, porque si bien hay que tener cuidado y hay que ser reflexivo y hay que pensar, Ajá. Como decía un profesor cuando yo estudiaba, mucho análisis genera parálisis. Exacto. Entonces podemos quedarnos reflexionando, pensando, meditando. Incluso tengo ahorita, hay un emprendimiento que fue exitoso en Emprendetec y no sé qué, y es un chico que está programando y entonces me dijo, oye, entendí que tenía que dejar de programar y entrar al mercado, o sea, ya no puedo, o sea, puedo ir perfeccionando en el camino, pero tengo que salir con algo al mercado porque pierdo el momento. O sea, todo tiene un momentum, todo tiene una hora para salir. Si yo puede que yo sea innovador hoy, pero si me quedo pensando o me quedo puliendo, otro va a poder llegar a una innovación similar y me va a quitar el espacio que yo podía ocupar. Entonces ahorita hay unas metodologías aceleradas que tratan de hacer que uno valide más rápidamente lo que uno está haciendo. O sea, ¿cuál es la recomendación? Yo pienso en un producto, en un servicio, trato de conceptualizarlo y de pensar un poco, además en equipo, cómo lo quiero hacer y cómo lo voy a sacar al mercado, y con eso genero lo que se denomina un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable puede ser, para los casos de computación, una landing page en donde yo simule
las pantallas o lo que sea que que el cliente va a estar viendo y las bondades que va a estar recibiendo si me compra mi producto. O de repente tengo un producto que es para el sector médico, entonces voy y entrevisto a médicos sobre lo que estoy haciendo, les digo lo que voy a desarrollar y además les digo si ellos están dispuestos a comprarlo y trato incluso de que me firmen un compromiso de prueba sobre eso, porque a veces decimos, sí, yo te lo compraría, pero cuando se lo vas a vender realmente no te lo compran. Entonces ahora se pide tener cuidado con las encuestas y tratar de generar algo un poco más. Entonces es probar en el mercado con algo que no cueste mucho hacerlo, pero que dé una idea del servicio que queremos prestar y validar que realmente hay clientes que están en potestad de comprarnos. Eso nos da feedback sobre las cosas que tenemos que mejorar y además nos da una prueba de validez para un posible socio para levantar financiación. Y hay emprendimientos que no necesitan tantos recursos y que si yo logro una primera venta con los recursos de esa primera venta, con ese anticipo, puedo terminar de desarrollar lo que necesito hacer. Entonces, depende de cada caso, depende de cada situación, pero si bien hay que cuidar muchos aspectos, tampoco nos podemos quedar todo el tiempo allí pensando y reflexionando, investigando. Tenemos que pasar a la práctica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Listo? Así. Bueno, muchísimas gracias por venir. Fue un placer verlo. De verdad, gracias.